La pasada edición de la Feria Fruit Attraction volvió a contar con la presencia de Ceria, que llegó al evento con importantes novedades, entre ellas la de haber quedado tercera finalista en los premios de Gris, siendo la única empresa 100% española. Para nosotros fue una sorpresa estar nominados a los premios de Gris, unos premios de la Unión Europea que abordan, como digo, diferentes temas, y a nosotros en concreto nos sorprendió la convocatoria a estos premios en el apartado de sostenibilidad. No nos sorprendió tanto por las mejoras que supone nuestro sistema de producción desde el punto de vista de sostenibilidad, sino porque somos, podemos decir, pocos, entonces nos sorprendió que apareciéramos en la convocatoria de estos premios, y mucho más cuando terminamos como tercero en la clasificación que al final que sostuvo después. Pero ahí no queda la cosa, ya que Ceria ha recibido el apoyo de la Comisión Europea para llevar a cabo un proyecto LIFE, cuyo objetivo es tener un fruto de hueso libre de residuos de pesticidas. Es un proyecto a 4 años y sobre todo es el desarrollo de una producción de 0 residuos en frutales de hueso, en concreto 5 variedades, lo que es nectarina, melocotón, paraguayo, cereza y albaricoque. En la misma línea lo que estábamos desarrollando antes, nos va marcando las pautas, digamos, en la línea correcta de que vamos a hacer una producción sana y lo que está demandando el mercado. Y para respaldar una buena divulgación es indispensable adaptarse a las nuevas tecnologías. Nosotros dentro de la fase de feria, y sobre todo si se fija en el logo corporativo, el fondo es transparente, y la tercera fase de feria es la transparencia, es decir, comunicar todo lo que hacemos. Entonces se ha creado lo que es una aplicación, tanto para móviles como para cualquier tipo de usuario, de manera que haya una información directa del productor al consumidor de las cadenas de distribución. Una vez más, la presencia en Fruit Attraction se ha convertido en una cita imprescindible en el calendario de Ceria. Pues para Ceria supone sobre todo ver su posicionamiento en el mercado, no solamente nacional sino también internacional, ver también que cada vez, desde nuestro primer año que estuvimos ahí, ahora hasta este, que es el 4º año, ha ampliado muchísimo la gama de clientes o bien de personas que nos visitan. Un primer año eran meramente productores y ahora estamos viendo que tenemos visitas tanto de cadenas de distribución, grandes comercializadoras, productores, etcétera, de manera que estamos llegando a donde nosotros queríamos, que era llegar a toda la cadena alimentaria, desde el productor hasta el consumidor.